Hola a todos, bienvenidos a Era Sapient Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos que moldearon el destino de nuestro planeta como lo conocemos hoy. Hoy exploramos estos mitos que cambiaron las sociedades en sus distintas etapas. Que cambiaron los momentos clave de las vidas de estas sociedades. Que transformaron la manera en que percibimos el mundo. Para descubrir las historias fascinantes detrás de estos pueblos históricos. Y cómo estas ideas resonaron a lo largo del tiempo y cómo moldeando distintas etapas de la evolución humana. Desde los albores de la conciencia, los humanos han mirado a las estrellas y reflexionado sobre una pregunta fundamental: ¿cómo comenzó todo? Cada cultura, a lo largo de la historia, ha lidiado con este misterio. De estas indagaciones surgieron mitos de la creación, historias que ofrecen respuestas a la pregunta fundamental de nuestros orígenes. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, son más que simples cuentos. Son ventanas a los corazones y mentes de las civilizaciones. Los mitos de la creación son ADN cultural, codifican los valores, creencias y comprensión del mundo de una sociedad, explican el orden natural, el papel de la humanidad y la relación entre los humanos y lo divino. Estas historias, a menudo con dioses, monstruos y luchas épicas, proporcionaron un marco para comprender el cosmos. Ofrecieron un sentido de lugar y propósito en un mundo lleno de incógnitas. Explorar estos mitos nos permite viajar a través de culturas y el tiempo. Imaginen un tiempo antes del tiempo, un momento en el que ni siquiera el concepto de tiempo existía, un vacío absoluto, carente incluso de la propia nada, donde no había ni materia ni energía, no había espacio, ni oscuridad, ni luz, ni siquiera el más mínimo indicio de existencia. En esta inexistencia solo Alá existía, el único ser eterno y omnipresente. Él era el primero, el último, el eterno, sin principio ni fin, más allá de toda comprensión humana. Independiente de todas las cosas, pero todas las cosas dependían de Él, el origen de todo lo que fue y será. Aquí es donde comienza nuestra historia. Una historia de creación nacida de la voluntad divina, una historia que trasciende el tiempo y el espacio. Esta no es una historia de explosiones cósmicas o casualidades, sino de un diseño meticuloso y lleno de propósito. Se trata de una creación deliberada y con propósito por un Dios omnisciente, que conoce cada detalle del universo. Se trata de la elaboración de la existencia misma, un universo esculpido por la mano de Alá. Cada estrella y planeta colocado con intención. Y en el corazón de todo, la creación de la humanidad, seres capaces de amar, de conocer y de conectarse con su Creador, reflejando su sabiduría y misericordia en cada acto de bondad y fe. Alá, en su infinita sabiduría, deseó la creación. Su primer acto fue crear el agua. Imaginen este mar primordial, ilimitado y puro, brillando con la luz de su presencia. Fue sobre esta agua que Alá estableció su trono, un símbolo de su poder y majestuosidad. Desde su trono, Alá emitió su orden divina, sé, y con esa única y poderosa palabra, el universo cobró vida. Los cielos y la tierra, una vez fusionados, fueron separados por su decreto. Esta separación no fue una explosión caótica, sino un ballet cuidadosamente orquestado, guiado por la precisión divina. Imaginen los cielos desplegándose, vastos e intrincados, como un lienzo infinito pintado por la mano de un artista divino. Las estrellas se encendieron, proyectando su brillo celestial a través del cosmos recién formado, iluminando la oscuridad con su luz eterna y guiando a los viajeros del universo. Los planetas tomaron forma, sus órbitas se pusieron en movimiento, cada uno encontrando su lugar en el vasto ballet cósmico, girando y danzando en armonía. La Tierra, aún joven, se enfrió y solidificó, su superficie esculpida por el viento y el agua, moldeada por fuerzas naturales que dieron forma a su rostro. Las montañas se elevaron, los valles se profundizaron y los océanos se agitaron, creando paisajes rugosos y majestuosos que contarían la historia de su formación. Alá adornó los cielos con maravillas celestiales como muestra de su poder, llenando el firmamento con signos de su grandeza y majestad. El sol, un faro radiante, comenzó su viaje por el cielo, marcando el día y la noche, trayendo calor y luz a la tierra y regulando el ritmo de la vida.
La luna, una suave luz en la oscuridad, siguió su propio camino celestial, reflejando la luz del sol y gobernando las mareas con su atracción. La tierra, ya no estéril, floreció con vida, un testimonio del poder creativo de Alá, cubriéndose de paisajes exuberantes y llenos de diversidad, donde la flora y la fauna prosperaron en armonía. Alá, el Creador eterno, deseó poblar su magnífica tierra con seres capaces de reconocer sus signos y adorarlo. De la tierra misma moldeó al primer humano, Adán. Tomó arcilla rica y fértil y la esculpió en la forma de un hombre. Esta no era arcilla ordinaria. Fue elegida por Alá, mezclada con agua por su orden e imbuida con el potencial para la vida. Con cada detalle, Alá estaba creando más que un ser físico. Estaba insuflando la posibilidad de la conciencia, del pensamiento, de la fe, en esta forma de arcilla. Imaginen a Adán, aún inanimado, formado pero sin vida. Su cuerpo de arcilla yace en el suelo, esperando el toque divino que lo transformará. Entonces, Alá sopló su espíritu en Adán. Este acto no fue solo un simple soplo, sino una infusión de vida y propósito. Este no fue simplemente el aliento del aire, sino el aliento de la vida misma, la chispa divina que encendió el alma de Adán. La luz divina penetró su ser, llenándolo de vitalidad y energía. Con este aliento, Adán se convirtió en un ser vivo, distinto a todas las demás criaturas. Sus ojos se abrieron, y por primera vez contempló el mundo que lo rodeaba. Alá no se detuvo en simplemente darle vida a Adán. Deseaba que Adán comprendiera y navegara por el mundo que lo rodeaba. Quería que Adán no solo existiera, sino que también entendiera la creación en toda su magnitud. Le enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, otorgándole conocimiento y comprensión más allá de cualquier otra criatura. Este conocimiento era un regalo precioso, una herramienta para que Adán pudiera interactuar y cuidar del mundo. Este don del conocimiento fue un testimonio del amor de Alá por Adán, un deseo de que prosperara y floreciera en el mundo que él creó. Con sabiduría y vida, Adán estaba preparado para cumplir su propósito en la creación divina, viviendo en armonía con todo lo que lo rodeaba. Alá, en su infinita sabiduría, reconoció que no era bueno que Adán estuviera solo. De la propia costilla de Adán, formó una compañera, una pareja para compartir su vida y aliviar su soledad. Esta fue Eva, creada del propio Adán, lo que significa su estrecho vínculo y origen compartido. La creación de Eva fue un testimonio de la compasión de Alá y su comprensión de las necesidades humanas. Él creó a Eva no solo como una compañera, sino como una igual, alguien que pudiera desafiar, apoyar y amar a Adán de una manera que ningún otro ser podría hacerlo. Alá, en su infinita generosidad, concedió a Adán y Eva un hogar en el paraíso, un jardín de inimaginable belleza y abundancia. Aquí eran libres de disfrutar de su generosidad, de vivir en paz y armonía, con todas sus necesidades satisfechas. Sin embargo, dentro de este paraíso había una restricción. Alá les prohibió acercarse a un árbol en particular, advirtiéndoles que hacerlo los desviaría del camino. Esta prohibición no era una broma cruel, sino una prueba de su obediencia y un recordatorio de que el libre albedrío conlleva responsabilidad. Fue en este paraíso que Satanás, el susurrador, el engañador, encontró su oportunidad. Tentó a Adán y Eva, cuestionando la orden de Alá e instándolos a desobedecer. Cegados por su engaño, sucumbieron a la tentación, comiendo del árbol prohibido. Este acto de desobediencia tuvo consecuencias. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, enviados a vivir sus días en la tierra. La comodidad y la abundancia del paraíso se habían ido, reemplazadas por los desafíos y las dificultades del mundo mortal. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Alá, en su infinita misericordia, no los abandonó. Él envió revelaciones, guiándolos hacia el arrepentimiento y el perdón. Les enseñó a orar, a buscar su guía y a vivir vidas rectas. Su historia sirve como un poderoso recordatorio para toda la humanidad. Somos seres capaces de gran amor, compasión y fe, pero también somos susceptibles a la tentación y al error.
La clave, como Alá les enseñó a Adán y Eva, es volverse a Él en sincero arrepentimiento, buscando su perdón y guía en nuestro viaje por la vida. Estas mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros en Erasaoet Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras, y describe cómo estos hombres y mujeres cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.